¿Qué tal, historiadores? Bienvenidos una vez más a su canal Historia de México, Historia de México 2. Y me complace llegar a este tema. En el presente video vamos a observar los antecedentes de un movimiento social que debe de enorgullecernos como mexicanos, puesto que este movimiento social va a ser uno de los grandes hitos a nivel mundial, el primero en su tipo, y por supuesto me estoy refiriendo a la Revolución Mexicana. Ustedes se preguntarán, ¿qué tendrá de interesante? Ok, lo que tiene de interesante la Revolución Mexicana es que por primera vez en el mundo, y no quiero decir que no haya habido movimientos de este género en otras partes del mundo, pero no en la escala en la que estamos viendo en la Revolución Mexicana, que va a ser un movimiento social que va a buscar la reivindicación y la protección de los derechos sociales. ¿A quién me refiero? A los campesinos, a los obreros, es decir, a las clases más vulnerables. Así que este evento, que como ustedes saben, va a iniciar en 1911 y a partir de una dictadura, la cual conocemos, que es la conocida del Porfiriato, se va a desencadenar un movimiento social en donde estos mismos campesinos, estos mismos obreros van a luchar por derechos que pues realmente a nivel mundial no se han reconocido, y es a lo que me refiero en el sentido de que debemos de sentirnos muy orgullosos porque este movimiento a esta escala es el primero que se va a dar en el mundo. Bien, así que comenzamos. Como bien sabemos, terminamos un periodo conocido como el Porfiriato, en el que el señor Porfirio Díaz ha gobernado el país por cerca de 31 años, desde su llegada, de hecho 35. Como sabemos, va a gobernar y llega al poder a través del Plan de la Noria y el Plan de Tuxtepec, específicamente a través del Plan de Tuxtepec. Va a lograr llegar a la presidencia en 1876-1877 y después posteriormente va a modificar la Constitución para que se permita la reelección, y a partir de 1884 hasta 1911 él ya no va a dejar la presidencia del país. Así que estamos viviendo en lo que se conoce como una dictadura, en donde el que gobierna a través de fraudes electorales, a través de imponerse, a través de la fuerza, él se mantiene en el poder, en la presidencia de un país. Y es lo que lo que observamos en la dictadura de Porfirio Díaz. Él sigue aplicando la Constitución de 1857, que la Constitución de 1857, como recordaremos, nos habla de que México son de hecho los Estados Unidos mexicanos, y que la Constitución establece que México es una república federal y democrática. Y aquí en este caso nos preguntaremos, ¿dónde está la democracia? Si el señor se ha reelegido, y de hecho lo ha hecho a la malagueña, es decir, no se ha reelegido realmente porque el pueblo lo ame y que realmente se hayan hecho elecciones limpias, como en el caso del señor Benito Juárez, que era tan popular que él se llega a reelegir 3 veces, y que podemos decir que el pueblo lo amaba y por eso es de que se religió. En este caso, en la política del señor de Porfirio Díaz, él va a hacer todo lo necesario para mantenerse el poder. Y sí, efectivamente, cada 4 años, como establecía la Constitución del 57, cada 4 años se van a hacer elecciones, pero resulta que cada 4 años él resultaba vencedor. Y pues bueno, hay muchos documentos, inclusive ya documentales o inclusive telenovelas, donde se observa cómo se hacían las elecciones en esos tiempos, en donde el jefe de la hacienda
¿sí? El hacendado o el empresario que le convenía que siguiera Porfirio Díaz en el poder, pues llegaba a la casilla y decía, bueno, tengo 500 campesinos ahí en mi hacienda trabajando para mí, así que dame 500 boletas y voy a votar. Pero realmente los campesinos y los obreros votaban los mismos hacendados, así que entonces en todas y cada una de las elecciones va a imponerse el señor Porfirio Díaz. Así que esto obviamente va a inconformar. Por lo tanto, entrando ya al tema de lo que van a ser los factores por lo que van a desatarse la Revolución Mexicana, ¿sí? Que va a iniciar obviamente con el objetivo de destituir a Porfirio Díaz, ¿sí? Vamos a ver que principalmente van a ser dos factores los que van a motivar el surgimiento de este proceso histórico. Número uno, los podemos dividir en dos: los sociales y los políticos. Bien, comencemos por los sociales. Hemos observado que el porfiriato efectivamente trajo una gran riqueza al país, hablando macroeconómicamente. ¿A qué nos referimos con el término de la macroeconomía? Nos estamos refiriendo a que al país le está yendo súper bien porque el señor Porfirio Díaz atrajo empresas extranjeras, atrajo compañías que se iban a establecer aquí en México y que por lo tanto iban a generar trabajo. Pero ¿qué clase de trabajo? ¿Qué clase de empleo está otorgando el señor Díaz? Pues obviamente empleos mal pagados, empleos donde debe de trabajar más de 14 horas por día y sin ningún derecho. Entonces tenemos una política social en donde no hay derechos como derechos laborales, derechos donde se proteja al campesino, al obrero, de que, oye, pues al menos hay que darle un día de descanso, o 2 días de descanso, el fin de semana, que trabaje máximo 8 horas. No, en este caso, la política social del señor Porfirio Díaz es explótalos, ¿sí? Tu empresario, tu hacendado, explota a tus campesinos, genera tu riqueza, págales lo que tú quieras, pero mientras tú sigues generando, tú sigues pagando impuestos. Entonces, el porfiriato podríamos decir que sí trajo mucha riqueza al país y sí, tecnológicamente e industrialmente el país se va a desarrollar mucho en el porfiriato. Pero eso no les va a beneficiar en nada a los campesinos y a los obreros, que podemos decir que más del 95% de la población es campesina o es obrera y que no tienen ningún tipo de protección, ningún derecho. Y que por lo tanto pues no tienen propiedad, no tienen tierras. Y estamos hablando de que cerca de 800 familias, 800 personas son los que dominan el país, son los dueños del país. Llámese que tienen haciendas y que tienen haciendas del tamaño de estados completamente, o dueños de compañías. Así que entonces estamos hablando de un terrible desequilibrio social y una muy mala distribución de la riqueza. El país está generando por primera vez recursos, está por primera vez generando riqueza, pero esta riqueza no se está distribuyendo bien ni con los campesinos ni con el pueblo. Simplemente los del poder y simplemente los hacendados son los que se benefician de esto. Bien, ahora tenemos también una política social muy represiva. Seguimos con lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Como los campesinos y los obreros están siendo explotados literalmente, van a empezar a aparecer ciertas inconformidades como las llamadas huelgas. Y es ahí donde al principio del video les comentaba, no es que aquí se haya inventado la huelga, no, en muchos otros países como en Inglaterra, a raíz de la revolución industrial, se van a empezar a generar huelgas por parte de los obreros que van a exigir un máximo de horas, algunos derechos sociales, pero no se les van a conceder. Aquí en México también se van a empezar a realizar huelgas en donde los obreros y principalmente obreros, van a empezar a manifestar y decir, necesitamos apoyo, no que nos exploten. Van a ser 2 huelgas las que van a ser las más importantes, que va a ser la de Cananea en Puebla y la de Río Blanco en Sonora, las cuales todos conocemos como es una
una huelga, ¿sí? Fueron reprimidos muy duramente por el gobierno de Díaz. ¿Qué significa esto? Le llaman al señor Porfirio Díaz, ya había teléfonos, ¿sí? Señor Porfirio Díaz, en la empresa fulanita de tal, en Cananea y en Río Blanco, los obreros se levantaron y dijeron, no vamos a trabajar hasta que nos den día de descanso. Ah, sí, eso dijeron. Échatelos en caliente. Así era la política social del señor Porfirio Díaz. De hecho mátalos en caliente. Es decir, el señor Porfirio Díaz no le importaba en lo absoluto las clases bajas. Así que si alguien estaba entorpeciendo el avance industrial o alguien estaba haciendo bulla o manifestándose en contra de sus empresas o de las empresas de sus compañeros, ¿sí? ¿Sabes qué? Pues están échatelos. Así que estas huelgas fue una matanza terrible. Así que esas dos huelgas van a ser las principales antecedentes para que en un momento dado se levante el pueblo y los campesinos. Ahora, si debemos mencionar cómo se organizaron los campesinos y los obreros para digamos, derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, pues sí va a ser a través del conocido Plan de Ayala. Esto lo vamos a ver más adelante, pero va a ser publicado por Emiliano Zapata, el caudillo del sur, un campesino que va a organizar a sus compañeros y van a decir, esto que nos está haciendo es totalmente arbitrario, la tierra es para quien la trabaja, ¿sí? Va a luchar por los campesinos, pero lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora, pasemos al siguiente factor que van a ser los factores políticos. Tenemos obviamente un terrible sentimiento de inconformidad por parte de los políticos mexicanos obviamente, ¿por qué? Por las constantes reelecciones del señor Porfirio Díaz. El señor Porfirio Díaz ya se prácticamente, creo que más que Santana, y de hecho ya ha estado más de 30 años en el poder. Esto entonces los políticos del norte lo van a llamar como antidemocracia. Ahora, ¿a qué me refiero con los políticos del norte? En el norte del país, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, van a surgir ciertos políticos, ¿sí? Que los vamos a conocer como los políticos del norte. ¿Quiénes son? Por ejemplo, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y el señor Plutarco Elías Calles. Estos 4 representantes, que son gobernadores de distintos estados excepto Plutarco Elías Calles, están realmente inconformes con las constantes reelecciones de el señor Porfirio Díaz. Están de acuerdo en que debe de haber ya un cambio y debe de haberlo pronto. Bien, así que entonces tenemos por una parte las ambiciones políticas de los norteños, ¿sí? Y ahora, este factor va a darles esperanzas a los políticos del norte. ¿De qué se trata? Una entrevista que un periodista norteamericano llamado Krill le vino a hacer al señor Porfirio Díaz para preguntarle cómo le hizo para hacer crecer este país como lo ha hecho. Y eso sí, no se le quita ningún mérito al señor Porfirio Díaz. Hizo crecer al país. En esa entrevista, que se le llama la entrevista Díaz-Krill, el señor Porfirio Díaz, a una pregunta que le realizó el señor Krill de ¿se va a reelegir para el siguiente periodo? En este momento estamos hablando del año de 1908. Se va a reelegir para el siguiente periodo, es decir, para 1910. Y el señor Porfirio Díaz, ya viejo, imagínense qué edad tendrá, ya es un venerable anciano, le responde al señor Krill: no, compañero, considero que he hecho un magnífico trabajo y que México ya está listo para transitar a la democracia. Ya está listo ya está maduro para que sepan elegir democráticamente a mi sucesor. En esa entrevista entonces, el señor Porfirio Díaz está prácticamente confesando que no ha habido democracia en México. Y que por lo tanto entonces ahora él ya considera que México puede ya transitar a la democracia. Así que entonces esta entrevista se publica y los políticos del norte dicen: ahorita es cuando, ya dijo que no se va a reelegir.
Perfecto, entonces es nuestra oportunidad. Así que para las elecciones de 1910, el señor Francisco I. Madero se va a postular en las elecciones. Obviamente para participar y poder ser el presidente de la República. Sin embargo, para 1910 el señor Porfirio Díaz se arrepiente y dice, no, siempre sí me quiero reelegir. Así que entonces, antes de que se lleven a cabo las elecciones, el señor Porfirio Díaz, por temor a que Francisco I. Madero ganara las elecciones, lo manda a encarcelar por disturbios a la sociedad, por cualquier pretexto fue bueno, para eliminarlo de la campaña. Así entonces, el señor Francisco I. Madero es apresado y se le envía a una cárcel en San Luis Potosí, desde donde él está encarcelado. Pasan las elecciones y resulta que ganó Porfirio Díaz. ¡Bravo! Democráticamente, por supuesto que sí, pero el otro candidato estaba encerrado en la cárcel. Bien, así que por lo tanto, el señor Francisco I. Madero dice, esto ya no se puede sostener. Así que desde la cárcel escribe un plan que se va a conocer como el Plan de San Luis. ¿Por qué? Porque lo escribió en San Luis Potosí. Y en este Plan de San Luis es donde Francisco I. Madero convoca a todo el pueblo mexicano a que se levanten en armas contra el dictador que es Porfirio Díaz. ¿Cuándo? El 20 de noviembre de 1910. ¿Les recuerdo una fecha? Efectivamente, es la fecha en la que se considera que inicia el movimiento revolucionario. 20 de noviembre de 1910. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Espero los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Escucha.